Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa hoy. En primer lugar, Raquel Godos, de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Ricardo Mir, de Francia, corresponsal del Periódico de Cataluña. Bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta mesa. Gracias. Y quiero empezar con usted, Muni, porque hay noticia de Colombia muy importante. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llevan negociaciones desde hace más de 3 años en La Habana, negociaciones de paz. Ayer anunciaron la creación para verificar el cese de hostilidades definitivo y bilateral, en caso de que se pacte, y la dejación de las armas de las FARC, en caso, por supuesto, de que también se pacte. Y acordaron este mecanismo tripartito, y lo van a verificar el gobierno por su lado, las FARC por otro lado, y han acordado pedirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales y que tiene 15 miembros, 5 de ellos permanentes, que seleccionen a los integrantes de esa tercera comisión de verificación, que serían provenientes de los países de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, son 33 países. El presidente Juan Manuel Santos habló anoche y dijo que realmente esto sería como verificar el fin de la guerra. Está previsto que la fecha última para firmar, para suscribir por parte del gobierno como de las FARC el acuerdo de terminación del conflicto sea el 23 de marzo, así lo anunciaron hace unos meses Santos y el jefe de las FARC, conocido por su alias de Timochenko. Las FARC han dicho que eso previsiblemente podría aplazarse por un tiempo. ¿Qué tan importante es este anuncio de ayer? Porque ya hay gente que habla de que realmente esta sí es irreversible la paz en Colombia con las FARC. Creo que era importante para el presidente Santos dar un anuncio público que indicara que está efectivamente Colombia en la recta final de las conversaciones con las FARC, y lo importante del anuncio no es tanto el contenido, porque deja más preguntas que respuestas, sino el hecho de que las FARC también dan señas de querer estar en la etapa final del proceso. Hasta el momento ha sido más el presidente Santos el que ha empujado esta fecha final, y las FARC por su lado con los micrófonos han dicho que no necesariamente se va a cumplir con esta fecha del mes de marzo, o que incluso faltan muchos meses más de conversaciones. En cuanto al contenido, es importante en la medida en que yo creo que nadie cree que es ilegítimo consultarle a las Naciones Unidas y tener una verificación por parte de las Naciones Unidas, una verificación desarmada, como usted ha dicho. Eso pues le da indicación como una especie de aval internacional a que esto ha sido un proceso serio y un proceso que se va a verificar por parte de la comunidad internacional. Lo que pasa es que, de nuevo, dentro de este proceso, a pesar de estos anuncios, quedan muchas más preguntas que respuestas. La primera es si de verdad se va a cumplir esta fecha del 23 de marzo. Ya hay indicios de que quizás esa fecha no se alcance a cumplir, falta muy poquito, faltan que 2 meses un poco largos. Por otro lado, el tema de la dejación de armas, eso en qué va a consistir, y las zonas de concentración, que es donde quedarían en teoría delimitados los guerrilleros de las FARC, pues cómo se van a realmente implementar en Colombia. Y por último, un tema muy muy polémico, Juan Carlos, que es la ratificación de este acuerdo, cuál va a ser el proceso legal para hacerlo. Entonces, no estoy de acuerdo con las declaraciones de que esto es una noticia trascendental. Aparte, yo creo que ha habido un poco de confusión en algunos medios de comunicación que han titulado que las Naciones Unidas van a verificar este proceso. Realmente no se ha pedido formalmente al Consejo de Seguridad, es un trámite que está en proceso. Creo que a veces el presidente Santos da los anuncios antes de que se hagan efectivos, como para darles impulso a los resultados. Es posible que las Naciones Unidas, y él ha dicho que ha hablado con varios mandatarios, aprueben a través del Consejo de Seguridad esta medida, pero todavía no se ha aprobado. Raquel, los verificadores de la CELAC serían estarían desarmados y provendrían de países no limítrofes con Colombia, es decir, Venezuela, Perú, Brasil y demás. Bueno, el hecho de que se cree este, digamos, tripartito, creo que sí ayuda a avalar un poco el proceso. Además, también para darle a Santos un poco de confianza dentro del país, que le hace mucha falta para convencer a los colombianos de que este proceso finalmente se va a llevar a cabo. Creo que es muy importante que exista ese pronunciamiento de parte de la ONU para realmente reforzar esa información. Creo que es más importante que la ONU salga a decir que va a verificar ese proceso a través de la CELAC o de otra organización regional,
que el hecho de que lo anuncie el propio gobierno, porque al fin y al cabo quien está bajo sospecha de no estar haciendo las cosas bien es el propio Santos. Pero creo que es importante que participen en organismos internacionales. Todo este tipo de procesos de paz siempre han sido avalados por organizaciones internacionales para acompañar en este proceso, y el hecho de que es importante apuntar que no son cascos azules, como decía Santos, es un proceso, digamos, pacificador de verificación. Por otra parte, son los miembros de la CELAC y no los de la Organización de Estados Americanos los que van a hacer esta verificación, y habría que preguntarse por qué. Seguramente es porque la OEA sigue sin contar con Cuba en su seno, y Cuba forma parte clave en todo este proceso, así que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Hasta que la OEA no desatasque ese problema que tiene con Cuba, no puede contar con ella, con ese tipo de presencia, ¿no? Ricardo Miller. Bueno, como decía Raquel, no van a ser cascos azules, no van a ir armados en principio por lo que se ha publicado. Su misión va a ser casi estrictamente de observación, van a estar ahí para de alguna manera certificar que se está cumpliendo con el desarme y con el alto el fuego. Y bueno, en cualquier caso, este tipo de misiones yo creo que esto demuestra que esas negociaciones de paz van por el buen camino, que son realmente serias. Hay una voluntad de tratar de cerrar esto. Es lo que se suele hacer en otros conflictos, en esa transición desde el final de la guerra a una situación de paz. Y bueno, en cualquier caso, normalmente estas misiones no resuelven nada, son misiones de interposición. Normalmente estos Líbano, por ejemplo, los cascos azules no tienen mandato para disparar a menos que estén siendo atacados. Lo que sí sirven es como disuasión, y en este caso, en el caso de Colombia, si no van armados, servirán de alguna manera para que una tercera parte pueda verificar de forma independiente que los términos del acuerdo se están cumpliendo. Cambio de asunto, Raquel Godos. Aquí en Estados Unidos la campaña presidencial está muy caliente. Los comicios son el 8 de noviembre. Dentro del Partido Demócrata, las encuestas dicen que quien se convertirá en candidata será Hillary Clinton. Está luchando con Bernie Sanders, un senador por el estado de Vermont. Dentro del Partido Republicano, en las encuestas está adelante Donald Trump, y de número 2 está Ted Cruz. Trump, el multimillonario neoyorquino; Cruz, el senador por el estado de Texas. Ayer Donald Trump recibió una adhesión que, según los analistas, es muy importante, y fue la de Sarah Palin, justamente en el estado de Iowa. Estuvieron los dos, hubo una comparecencia pública de ambos. Allí el próximo 1 de febrero empieza con los caucus de Iowa, lo que se llama el proceso de elecciones primarias para escoger al candidato de cada uno de los dos partidos. Bueno, Sarah Palin fue gobernadora de Alaska, fue candidata a la vicepresidencia con John McCain, candidato republicano derrotado en las elecciones de noviembre de 2008 por Barack Obama. Una mujer bastante pintoresca para algunas personas, porque ha cometido 1000 errores cuando habla. Hay alguna página por ahí en internet que se llama reúne los Palinisms, algo así como los Palinismos, que son las frases de Sarah Palin. De todas maneras, ella tiene mucha pegada y mucha acogida dentro del ala más radical, escorada a la derecha del Partido Republicano, dentro de lo que se llama el partido del Tea Party. Ella ayer dijo que estaba frente al nuevo comandante en jefe, el señor Donald Trump, que entre otras cosas, cuando llegue a la presidencia, le va a dar por el trasero al Estado Islámico. Y no dijo la palabra trasero, sino la palabra que empieza por C. ¿Qué tan importante de verdad es esta adhesión para Donald Trump? Bueno, Sarah Palin, como bien has dicho, representa y ha representado durante muchos años el rostro del Tea Party, que es una sección, digamos, de los votantes republicanos muy escorada a la derecha, y que no se ha visto satisfecha en los últimos años por la actuación de su partido, digamos. Hay muchos votantes republicanos de ese ala tan extrema que no van a votar porque no encuentran ese republicano, ese candidato que les satisfaga en términos ideológicos. Entonces creo que este boom de Trump, que nadie podía augurar hace unos meses y que todos dábamos por algo de una flor de un día y que nos equivocamos estrepitosamente, creo que Sarah Palin lo ha visto como una oportunidad para responder a esos votantes que el partido no ha sido capaz de satisfacer. Y aunque Ted Cruz puede estar más alineado al Tea Party, digamos, históricamente, ha sido senador, tiene como un recorrido gubernamental que Trump no tiene, Cruz también ha causado muchos problemas al partido
en su mandato senatorial durante estos últimos años, y creo que están viendo en el rostro de Trump esta sección tan extremista como un posible candidato realmente a las elecciones que pueda resolver ese problema que tienen en el Tea Party. Para Trump es un respaldo importante. Puede que sí, porque puede que ayude a movilizar a ese voto que entre los republicanos no salía a votar porque no encontraban a ese candidato tan exigente en su ala ideológica. Y veremos a ver si realmente tiene impacto. Es verdad que es un personaje muy pintoresco, que a lo mejor a la gente más centrista y por supuesto a los demócratas les parece casi irrisorio, pero tiene su público y veremos a ver si granjea adeptos. Monillas. Yo creo que para lo único que le sirve Sarah Palin a Trump es para estar hoy en los titulares, porque ella realmente está bastante desprestigiada, le cancelaron hasta su programa de televisión porque no tenía audiencia y se ha conocido últimamente más por los escándalos de su familia. El último fue el lunes, encontraron a su hijo Track con un rifle en la mano y se lo llevaron detenido por tratar de agredir o hacerse daño él mismo. Es una familia llena de controversia y llena de titulares realmente escandalosos. Son dos figuras muy similares y casi que Dios los hace y ellos se juntan. Son populistas, son completamente coloridos y muy ansiosos de generar titulares, son controvertidos. A Sarah Palin le conviene mucho este baño de popularidad del día de hoy. Ella ha sido una candidata muy problemática y sino que converse un rato Donald Trump con John McCain, que tuvo que soportarle a ella sus inconsistencias y sus deseos de protagonismo cuando la eligió como candidata a la vicepresidencia. Lo más preocupante es que en este nuevo capítulo del reality que es Donald Trump, cada vez vemos más que lo que parece improbable o lo que parece casi una noticia divertida o chistosa se empieza a convertir en parte de la realidad política del Partido Republicano y en un tema para considerar seriamente dentro de esta campaña. Ricardo. Bueno, yo pienso que si fracasa la candidatura de Trump siempre pueden presentar un programa juntos después de comer, ¿no? Un programa bueno de sobremesa, divertido, lenguaraz. Y yo discrepo un poco con Muni, porque si nos fijamos en las encuestas, la diferencia es mínima entre Cruz y Trump. Creo que Trump le lleva menos de un punto, ¿no? Y si bien es verdad que a nosotros quizá pues Palin nos hace gracia, yo creo que es una mujer que tiene mucha ascendencia con los evangélicos. Y los evangélicos van a ser decisivos en Iowa, tiene también mucho tirón entre el Tea Party, y entonces, bueno, al estar hablando de un margen tan estrecho de diferencia a menos de 2 semanas de las elecciones, yo creo que con que le dé un punto en votos, eso podría ser decisivo. Y luego, otra cosa que casi me ha parecido más importante es que el gobernador de Iowa ha salido pidiéndole a la gente que no vote a Ted Cruz por su oposición frontal a las subvenciones al etanol, ¿no? Ese combustible teóricamente limpio que se saca del maíz y en Iowa es una industria importantísima, ¿no? De modo que yo creo que eso casi le puede hacer más daño a Cruz y beneficiar a Trump incluso que la adhesión de Sarah Palin. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, el diario El País de Madrid publica un artículo en el que menciona que 4 presidentes brasileños, 3 expresidentes y la actual presidenta Dilma Rousseff están vinculados o aparecen por lo menos en los expedientes de la investigación Lava Jato, que es la investigación por la red de sobornos, multimillonaria red de sobornos en la que está involucrada Petrobras, la gran petrolera brasileña. Dilma Rousseff fue además la presidenta de la Junta Directiva de Petrobras y es la actual presidenta. Pero su predecesor, Lula da Silva, también aparece mencionado en los autos porque se dice que él, de cierto modo, pudo propiciar unos pagos a un senador amigo y nombrar a algunas personas en unos cargos de una filial de Petrobras. También está mencionado Fernando Henrique Cardoso, el presidente anterior a Lula da Silva allí en esos textos, y Fernando Collor de Mello, que está en el Congreso brasileño y que además fue presidente de Brasil entre 1990 y 1992 y debió renunciar para evitar un enjuiciamiento político, lo que en inglés se llama un impeachment, por unos pagos, por unos dineros que a través de uno de sus principales asesores fueron a parar a los bolsillos del señor Collor de Mello, dineros oficiales, y los utilizó para gastos personales.
¿Esto hasta dónde puede llegar? Porque cada vez es peor y se reanudan las investigaciones, la justicia vuelve a abrir sus puertas en febrero. Pero tiene un alcance impresionante esta operación lavallato, que llaman en portugués lavado de autos, y hasta ahora han caído 70 políticos, banqueros, incluso algunos proyectos olímpicos están bajo investigación, compañías constructoras, en fin, tiene un alcance impresionante. Lo sorprendente de estos hallazgos, Juan Carlos, no es necesariamente que Dilma Rousseff esté de alguna manera implicada. Ella hasta ahora no se le ha demostrado que es culpable, pero hay muchas implicaciones de su participación como presidenta de Petrobras y algunas sospechas sobre si ella sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Ni tampoco es tan sorprendente que se vincule a Lula da Silva, cuando otros han caído en la cárcel, siempre han hecho denuncias en contra de Lula, ni tampoco que haya denuncias contra Fernando Collor de Mello, que realmente era bastante conocido, o que era muy amigo de la corrupción, sino el hecho de que por primera vez hay un manto de dudas sobre Fernando Henrique Cardoso, que ha sido una figura política en Brasil y fuera de Brasil, que está como por encima del bien y del mal. El hecho de que se le haya a él responsabilizado de un pago de $100 millones, una denuncia que ha hecho el presidente, el exdirector internacional de Petrobras, recuerda a los brasileños que fue Cardoso, que fue presidente desde el 95 hasta el 2003, quien adelantó gran parte de las privatizaciones en Brasil, del sector de telecomunicaciones, del sector de carbón y en cierta forma reformando la legislación de Petrobras. Entonces, no solo Cardoso, sino alcanzan a salpicar estas denuncias a Carlos Menem de Argentina, quien también adelantó muchísimas privatizaciones en ese país. El partido de Cardoso, el PSDB, ha sido menos, o hasta ahora no ha caído bajo sospecha, y la misma Dilma Rousseff ha dicho públicamente que las filtraciones que se hacen a los medios son casi todas sobre el Partido de los Trabajadores. Ahora por primera vez hay una filtración que implica al partido de Cardoso y a Cardoso mismo, y eso es muy preocupante. Ricardo Mildefonsi. Bueno, yo creo que tendrán que acabar decidiendo los tribunales, pero parece bastante claro, a tenor de las acusaciones, que hay una corrupción sistémica en la compañía pública de petróleo. Y a mí una de las cosas que me escandaliza, ¿no?, es que políticos y gobiernos que defienden lo público se aprovechen, utilicen las empresas públicas para dar prebendas, intercambios de favores, sobornos. De alguna manera desprestigien empresas que benefician al conjunto del país, que son fuentes de ingresos importantes, y que con esta gestión nefasta, pues al final se acaban privatizando empresas que, como digo, bueno, pues redundan en el beneficio de todos los brasileños en este caso, ¿no? Otro asunto de América Latina, Raquel, tiene que ver con Venezuela, porque la esposa de Leopoldo López, dirigente opositor que va a cumplir ya 2 años ahora en febrero de estar en prisión, que ha sido condenado por distintos delitos a casi 14 años de cárcel, y cuyo fiscal después huyó de Venezuela y dijo que todo había sido un montaje contra López, Lilian Tintori, acaba de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía venezolana contra un coronel, José Viloria, porque el pasado fin de semana, cuando fue a visitar a su esposo a la cárcel de Ramo Verde, la revisó, la requisó, la hizo meter a una habitación distinta y la hizo desnudarse, y además la hizo abrir las piernas, según ha contado ella en un video. Y dice que a la madre de Leopoldo López le ha hecho lo mismo. Es que a pesar del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas, no afloja esta situación contra los líderes opositores. ¿Tendrá fundamento esta denuncia de Lilian Tintori? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Lo fundamental primero es saber si las acusaciones de Tintori evidentemente son ciertas. Si lo son, si realmente se dilucida que lo son, desde luego es algo muy grave. De todas maneras, la situación de Venezuela, la polarización política que sufre Venezuela es increíble y es muy difícil de desatascar. Yo creo que incluso el hecho de que haya ganado la oposición en las legislativas ha agravado la tensión entre una facción y otra, entre chavistas y antichavistas, porque ha generado como una nueva etapa en la que los chavistas se sienten realmente amenazados por primera vez en 15 años y los antichavistas ven como por primera vez pueden resurgir otra vez después de casi 2 décadas de socialismo bolivariano. Y entiendo que es muy difícil de desatascar. A mí me resulta prácticamente imposible ver la luz del túnel en Venezuela. No entiendo, no sé cuál es esa, dónde está, cómo solucionar ese problema. Me parece muy complejo porque no se trata solamente de una cuestión política en términos fácticos, es decir, quién está en el gobierno central, quién está en la oposición o quién está en el legislativo, sino
lo que se vive en las calles, esa polarización también social que existe y que parece que no encuentra un lugar común centrado. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Raquel Godos por haber estado acá, Ricardo Mir de Francia y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.